Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 50. Ecos. A fin del arco las emociones eran difíciles, ya que uno podía sentirse feliz cuando no debía, o triste cuando debería estar celebrando. Son complejas y diferentes de persona a persona. En ese caso, las emociones no son diferentes a rompecabezas, algunos inconexos, otros un laberinto de caminos tortuosos y encrucijadas. En contraste, Belcranel dejaba ver sus emociones a la vista. Sus expresiones las delataban mediante movimientos involuntarios según su estado de ánimo. Cuando estaba feliz, las comisuras de sus labios se tensaban en las mejillas. Cuando estaba triste o sumido en sus pensamientos, encorvaba los hombros y su andar se volvía torpe. A esto contribuía la ingenuidad de la adolescencia, incapaz de ver la oscuridad o la cautela que existían en el mundo que lo rodeaba. En cambio, perseguía sus sueños y aspiraciones con el inquebrantable impulso adolescente. Como tal, Bel era el tipo de persona en la que cualquier serpiente, chacal o político podía confiar universalmente. Porque no era de los que tienen que cuidarse las espaldas. Quienes tenían conciencia no abusarían de la naturaleza de Bel sin remordimientos, pero a quienes les importaba poco la moral. Cualquier medio necesario significaba que nada estaba descartado. Entonces, ¿dices que han seguido su propio entrenamiento?, aclaró Finn con seriedad. Rivería, junto a Finn, tenía el ceño fruncido y los brazos cruzados. Así es. Frente a ellos estaba Bel, quien parpadeaba sorprendido. Había leído una carta supuestamente enviada por Ice, pidiéndole que se reunieran para hablar sobre la vida cotidiana de Chiro y los demás. Estaba cumpliendo el favor que Ice le había pedido desde que Chiro despertó hacía casi una semana. Todas las cartas estaban escritas a mano por Ice. Bel la conocía lo suficiente como para haberla visto escribir, y su interés por ella no era tan bajo como para no reconocer su letra. Sin embargo, lo curioso era que aún no la conocía, a pesar de supuestamente haberle hecho un favor. Siempre terminaba siendo algún miembro de la familia Loki quien acudía en nombre de Ice. Algunos se mostraban más entusiastas que otros, mientras que pocos se quedaban completamente desconcertados, como fue el caso de Tiona y Tiona. Esta vez fueron Finn y Rivería. Bel apenas pudo ocultar su decepción, pero Finn y Rivería también fueron muy amables con él y no merecían sentir que los detestaba. Sonrió de forma encantadora. La consideración de Bel agrió la expresión de Rivería más de lo que ya estaba, tanto que ella comenzó a mirar fijamente al suelo mientras Finn tenía una inquietud inusual en su comportamiento. ¿Podrías explicarme más? ¿Qué tipo de entrenamiento hacen? ¿Cuáles son sus aficiones? ¿Qué lugares les gusta frecuentar?, especificó Finn con tono amable, con el rostro cansado al observarlo más de cerca. ¿Por qué?, preguntó Bel con curiosidad. Ice está intentando descubrir si puede aprender de sus acciones y hábitos para hacerse más fuerte. Últimamente ha estado reprimida, dijo Finn con un toque de verdad. Ah, eso tiene sentido, empezó a pensar Bel mientras se ponía una mano bajo la barbilla. Veamos. No sé mucho de lo que saber, Archer y Assassin hacen por su cuenta, pero los demás son muy fáciles. A Ryder le gusta jugar a la mancha con la diosa Tetis, Berserker fulmina con la mirada a cualquier mujer que se acerca a saber, Lancer ha estado tomando descansos con la familia Ganesa, y Shiro ha estado ocupado escondiéndose. ¿Escondiéndose? Finn murmuró por un momento antes de asentir con la cabeza. ¿Por qué?, preguntó Finn a pesar de saber la respuesta. Solo intentaba que Bel hablara más. Cuanto más hablaba uno, más posibilidades había de revelar algo. Creo que es incluso más deseado que Caster, se estremeció Bel, recordando la sensación de caminar sobre alfileres y agujas, cuando estaba al lado de Shirou. Las miradas nunca cesaron. Si no fuera por Archer y Ryder, Shirou ya habría sido rodeado y abordado por los dioses. ¿Cómo puede esconderse de lo divino? Finn hizo otra pregunta más apremiante, que provocó la risa de Bel. La diosa Hefesto forjó una construcción divina y griega. Ah, espera, olvídalo, Bel se frotó la nuca, avergonzado. No te lo he dicho yo. La relación entre Hefesto y Shirou le parecía compleja a Bel. Uno intentaba ceder, el otro se negaba e insistía en ser autosuficiente.
Una cosa llevó a la otra, y ahora la iglesia abandonada ya no estaba tan abandonada. Ya veo, bueno, son buenas noticias para él. No me imagino poder hacer nada con tanta atención, dijo Finn, restándole importancia. Hay demasiada presión tras la desaparición de Urano, pero dudo que Urano desapareciera por alguna razón. A los dioses no les gustan los secretos, y Urano habría pisado demasiados callos si hubiera permanecido al descubierto. Me pregunto cómo piensa ayudar a Archer y a los demás. No lo sé, dijo Bell, sin ninguna idea. Creo que lo sabremos cuando se acerque el final del mes. ¿Tienen alguna orden para desafiar los pisos más profundos de la mazmorra?, preguntó Finn, notando cómo Riveria parecía desgarrada mientras Finn aferraba su lanza con más fuerza. Bell no notó nada. Creo que se les ocurrió algo, reflexionó Bell, absorto en el ambiente relajado. Es difícil decirlo, pero creo que Ryder podría ser el siguiente en entrar. ¿Qué te hace decir eso? Parece apresurado, dijo Bell. Incluso él se había dado cuenta de que cierta diosa del agua no era sutil. Cuanto más esperaba Ryder, mayor era la fuerza que Tethys estaba acumulando. Se rumorea que está aterrorizando a los grupos de comerciantes locales y a sus socios. Incluso le exigió guerreros a Ares como pago por un favor pasado que pocos recordaban. Además, acumuló favores y deudas. Ryder se sintió alentado por el apoyo, pero en realidad, se sentía profundamente mortificado y avergonzado. Un guerrero como él no necesitaba tanta ayuda, para no ser considerado incapaz de resolver batallas por sí solo. Él quería ser el más grande guerrero, no el guerrero conocido por tener a su madre peleando sus batallas. Fue difícil para Ryder enfrentar a Heracles de esta manera. Una situación que Shirou realmente vio como una bendición para la cohesión del equipo. Bell acaba de recordar la mirada en el rostro de Ryder mientras hablaba, una pequeña risa se le escapó cuando el gran guerrero se sintió intimidado por una madre demasiado cariñosa. Entonces, Ryder será el siguiente, sonrió Finn con seguridad. Conociendo su fuerza, es una buena elección. Sí. La conversación se fue convirtiendo gradualmente en un breve silencio durante el cual Bell seguía moviendo la mirada en busca de alguien que no estuviera presente ni fuera consciente de lo que estaba sucediendo. Torpemente, Bell reunió un poco de coraje y preguntó directamente. Finn y Riveria ocupaban un lugar alto en la familia Loki, definitivamente tendrían una idea aquí. ¿Cómo está la señora Ice?, preguntó Bell con cierta sutileza. Evidentemente, ese era el problema que más le preocupaba. No la he visto por la ciudad ni en la mazmorra últimamente. Está bien. De verdad. Solo está demasiado concentrada en el entrenamiento, dijo Finn, esforzándose por no descuidar nada. Recordará este favor cuando sea lo suficientemente fuerte como para estar codo con Saber. Creo que te refieres a competir. Bell hizo una mueca, recordando la furia que se reflejaba en la expresión de Ice durante la incursión del dragón negro tuerto. Pero sí, debería irme entonces. Adiós. Bell hizo una reverencia y luego se alejó, todavía decepcionado por no poder volver a ver a Ice. Los dos que quedaron atrás permanecieron en silencio por un largo rato, simplemente mirando la espalda de Bell que se alejaba antes de girar en la siguiente esquina. El silencio solo se rompió cuando Riveria no pudo soportarlo más y expresó sus quejas en voz alta. Esto no se siente bien, Finn, siseó el mago elfo indignado. Finn nunca pareció mayor a pesar de su apariencia juvenil exterior. Nunca dije que no, dijo lentamente. Vámonos. Tenemos que presentar un informe. Finn dejó escapar un largo suspiro. Todo lo que podía hacer era seguir órdenes y esperar que su diosa volviera a ser la misma. Hoy en día, Loki estaba atormentado, su veneno bullía y esperaba su momento tras ojos neutrales. De regreso solo a la iglesia abandonada, Bell sintió que la adrenalina y el miedo le corrían por las venas. Por mucho que intentara mantener la compostura, no era como si Bell no estuviera exento de lo que le rodeaba. Bell sabía que una vez que se completaran los preparativos para este mes, Shiro y los demás desafiarían la mazmorra nuevamente. La sola idea de que las personas con las que sonreía pudieran desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, le dejó una sensación de desgana.
Eso y una abrumadora sensación de impotencia y rabia consigo mismo. Había un pensamiento persistente en la mente de Bell, algo que lo estaba carcomiendo. Otro de sus amigos podría morir, y Bell sintió que se le encogía el estómago por la frustración y la aprensión cuando todavía no pudo reunir el coraje para ofrecer su ayuda. Al pensar en Caster, Bell pensó en cómo podría haber entrado al piso con Apoyo y su familia, pero no lo hizo. La magnitud del poder que presenció en esa única mazmorra dejaba claro que habría sido aniquilado. Estaba demasiado débil. Bell no podía hacer nada más que acertar a un objetivo fijo durante la práctica. Lo irónico era que usaba a Heracles como compañero de práctica, lo que distorsionaba considerablemente su propia percepción de la habilidad. De todos modos, no estaba mal ligar con chicas en una mazmorra, pero ligar con ellas y no poder protegerlas eran cosas diferentes. Si un día recibiera el reconocimiento o el afecto de Ice, no terminaría en tragedia si simplemente no tuviera el poder. Ryder sería el siguiente desafío. Bell ya lo sabía, y con la paranoia de Thetis, ya debía haberse enterado si su reciente locura y su cabello canoso tenían algo que ver. En cuanto a Bell, se quedó mirando sus manos temblorosas antes de cerrarlas lentamente. Un guerrero debe mantener siempre la compostura. Las palabras de Hércules vinieron a su mente, pero la agitación interior no disminuyó. Thetis estaba reuniendo un ejército para su Aquiles, sin importar cuántos enviara a la batalla, y aquí Bell no podía imaginarse ayudando a su propio amigo. Ryder era un amigo. El tipo tranquilo que Bell creía que no dudaría en ayudarlo si lo pillaban en apuros. La confianza, el orgullo y el comportamiento de Ryder lo hacían sentir inadecuado como amigo, pero al menos, un amigo no debería abandonar a sus amigos. ¿Y entonces por qué? Bell se estremeció. ¿Por qué no pudo reunir el coraje para unirse al intento de Ryder en la mazmorra? Bell recordó el rostro de Hestia y luego imaginó cómo se vería si regresara muerto. No tengas miedo de la muerte. Ten miedo de lo que queda atrás. Otra lección de Heracles llegó a Bell sin que nadie se la pidiera. Un guerrero que entra en combate debe estar preparado para sufrir heridas o morir a manos del enemigo. El miedo era natural. El miedo era instintivo. Así que, úsalo para guiar tus acciones. La muerte es una liberación, pero intenta imaginar a quienes llorarían tu muerte y, de repente, puede que enciendas una chispa de coraje que se convierta en una llama rugiente. La muerte llegará para todos, pero la imprudencia no es la muerte. Es pura insensatez. Los débiles no protegen a los fuertes. Los fuertes tampoco protegen simplemente a los débiles. Lo fuerte con el tiempo se debilita, y lo débil con el tiempo se fortalece. Cada uno tiene su propio ritmo. Bell respiró hondo y volvió a concentrarse en el arma que tenía en la mano. Su desánimo era real, pero también ardía en él un deseo de mejorar. Bell hizo un desvío, tomando una ruta más larga hacia la iglesia abandonada. Acabó en un campo de entrenamiento improvisado cerca del perímetro de la iglesia, donde había estado buscando la tutela de Heracles. Objetivos fijos y equipo de entrenamiento casi infernal yacían dispersos en la extensión rodeada de árboles, pero Bell ya estaba acostumbrado al entorno. Sabía en qué tenía que trabajar, y Heracles fue minucioso al señalarle sus defectos como guerrero. Nunca cierres los ojos en la batalla. Si alguna vez existe la posibilidad de sobrevivir, perder de vista el peligro reducirá drásticamente tus posibilidades. Bell colocó una flecha de madera en un lanzador improvisado que se activaba tensándola y tirando de una cuerda larga. Bell se mantuvo a cierta distancia de la flecha con muescas y comenzó a enfocar. La tensión aumentó y la mano que Bell usaba para sujetar la cuerda conectada a la balista improvisada endureció su agarre. Lo haría como si fuera un entrenamiento. Esta vez, de buena gana. Él mismo tiraría del artilugio, no Hércules. Heracles era un maestro estelar, pero su sola presencia resultaba demasiado tranquilizadora. Si Bell no podía esquivarla, no sería de extrañar que Heracles atrapara la flecha en pleno vuelo. Haciendo acopio de determinación, Bell tiró de la cuerda antes de poder dudar de sí mismo. Tamlido. La flecha de madera aceleró rápidamente hacia Bell, su oscuro tamaño se hizo cada vez más grande en un instante. No parpadees. Espera hasta el último momento para moverte.
Bell sintió sudor frío en sus manos y la necesidad de estremecerse casi lo paralizó, pero mantuvo la cabeza donde estaba en la trayectoria de la flecha de madera. Su yo tembloroso cuando conoció a Ice y la persona que quería ser se difuminaron en la mente de Bell. La salida fácil era agacharse ahora mismo, pero Bell no lo hizo. En cambio, Bell no se dio cuenta de los cambios que ocurrían a su alrededor debido a su mayor concentración. Liaris Freese. Esa era la habilidad más poderosa de Bell, y el secreto que Estia jamás compartiría voluntariamente. Una habilidad de crecimiento sin igual que le permitiría superar los límites de un mortal. Bell tuvo una repentina comprensión subconsciente derivada de un concepto que, precisamente Shirou, había mencionado una vez de pasada. Era una versión bastarda mucho más apropiada para Bell. Si Bell no pudiera superar un dilema por sí solo, entonces imagina a un yo que pueda hacerlo. Un destello de la imagen de Heracles permaneció en la mente de Bell mientras la flecha se acercaba peligrosamente. De madera o no, el rostro era un punto vital, y Caster ya se había ido. Llegaron más imágenes. La rapidez de Rider, la decisión de Caster, la precisión de Saber, la perspicacia de Lancer, la devoción de Berserker y la eficiencia de Assassin. Si Bell pudiera ser como ellos, entonces no habría forma de que no pudiera proteger a Ice con su propia fuerza. Sutilmente, su visión se volvió más clara y nítida, y su cuerpo se relajó y se enroscó. La flecha casi parecía moverse a cámara lenta. En un abrir y cerrar de ojos, Bell de repente estiró el cuello hacia un lado y la flecha pasó zumbando justo debajo de su mejilla antes de clavarse en los arbustos detrás de él. Un sudor nervioso le corría por la frente a Bell, cuando de repente se rió y se desplomó en el suelo, jadeando. Lo había logrado. Ni siquiera cerró los ojos, y esta vez pudo verlo reaccionar. Su abuelo jamás lo habría creído. Tras ponerse de pie nuevamente, esta vez Bell tomó su arma y se dirigió hacia los muñecos de entrenamiento estacionarios. En su emoción y éxito, había olvidado por completo la idea de regresar pronto a la iglesia abandonada. En cambio, aferró su daga con fuerza e imaginó un futuro donde podría correr junto a sus héroes. La divinidad se extendió a través de Bell, adaptándose a pequeños cambios en la capacidad de Bell como recipiente divino de Estia mientras entrenaba durante la noche. Un mes sería largo y corto a la vez. A medida que los ecos de los héroes se extendían por el mundo inferior en rumores y exclamaciones. Pronto sabrían de la batalla de Troya y del más grande de los mirmidones. Gracias por leer. Este capítulo se centra más en la construcción de personajes para preparar el desarrollo de la trama más adelante. Novela web gratuita. El apóstata en la fantasía siniestra. Para quienes preguntaron, la novela web está disponible en WebNovel y en la página principal de usuarios. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. Por anunciar. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado predestinado oscuro. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Quitar guión en el enlace. Reflexión del diario de un superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z. Capítulo 51. Valor. Prólogo. Gracias por venir con tan poca antelación. Las palabras fueron pronunciadas con cierta tensión y una determinación inquebrantable. El escenario era una habitación privada reservada en la ciudad de Rodas, fuera de la jurisdicción de Horario. Un lugar perfecto para evitar el escrutinio y las maniobras políticas. Es por eso que los ocupantes de la habitación representaban facciones y personas más allá de los límites de Horario. No es como si tuviéramos elección. Tetis no se inmutó ante las palabras del representante de la Unión Mercante. Era más importante centrarse en la intención de esta reunión improvisada y navegar. Habla por ti mismo, le dijo Pentesilea al representante de la Unión, con el ceño fruncido. Como reina amazona, Tetis le había solicitado formalmente que participara y había aceptado de buena gana. Pentesilea estaba aquí representando a su facción de amazonas. Como si brutos como tú lo comprendieran, murmuró el representante de la Unión Mercante, mirando fijamente a la reina amazona, pero atrayendo la atención de otra. ¿También me estás diciendo eso a mí?, preguntó un hombre, con el cabello de un carmesí intenso y ojos color acero. Llevaba una armadura helénica inspirada en los escudos y petos de bronce espartanos.
El representante de la Unión fue lo suficientemente astuto como para no responder. No cuando palabras insensatas podían irritar a un dios, y no a cualquier dios, sino a uno particularmente problemático y conocido fuera de horario. Aún así, hay una alineación bastante interesante aquí, continuó el hombre, ignorando al representante sindical para saludar al rostro inesperado de una mujer. Hace siglos, ¿verdad, Artemis? Veo que siguen cazando jabalíes y jugando con palos y piedras. La mujer en cuestión tenía los ojos cerrados y los abrió bruscamente al oír las palabras del hombre. Su cabello azul claro, que le enmarcaba el rostro y caía en flequillos paralelos, se alzó por un ataque de ira. La caza es tan sagrada como tu derecho a la guerra, Ares. No creas que caeré en provocaciones tan obvias. Se había instado a asistir a la diosa Artemisa e incluso al propio Ares, el dios de la guerra. Fue una reunión de ejecutivos con influencia fuera de horario, todo orquestado por las conexiones de Tetis y su propia familia. La habitación era similar a un barril de pólvora a punto de explotar, y Tetis estaba en el centro. ¿Seguimos adelante o prefieren perder el tiempo en más disputas y desacuerdos? Lo importante es que estamos todos aquí, interrumpió Tetis con una urgencia y una determinación inusuales. Un largo suspiro resonó en la sala antes de que el representante de la Unión Mercante cediera. El grupo comercial Tetis, junto con muchos otros interesados en sus vías económicas, construidas tras años de comercio amistoso, lo amenazaba con un cuchillo. Tetis estaba quemando muchos puentes con sus acciones, pero al menos, la escucharía y transmitiría lo que se dijera aquí a los otros comerciantes. De acuerdo, este asunto debe ser importante si estás pidiendo favores. El representante de la Unión Mercante era un hombre entusiasta llamado Solón de Atenas. Era abogado y administrador comercial de una ciudad bajo el favor de la diosa Atenea. El hecho de que Ares esté aquí y estés reuniendo armas, comida y suministros logísticos, implica que te estás preparando para una batalla. Astuta como siempre, admitió Tetis. Se avecina una batalla y me falta experiencia para sortearla. Si se tratara de una batalla con la ubicación centrada en horario, el asunto solo podría ser uno. Entonces, ¿has reunido a todos aquí para que actúen como cónsul? Preguntó Artemisa antes de que Ares interrumpiera y expresara su descontento. ¿Todo esto para otro juego de guerra? Se burló Ares, cruzándose de brazos ante la suposición. La guerra sin muerte carecía de sentido, pues le quitaba importancia y emoción a un guerrero. Las batallas en horario eran a menudo el conflicto de los dioses, librando una guerra por poderes entre ellos a través de sus familias. Pero esto estaba muy lejos de eso. No es un juego de guerra, enunció Tetis con una firmeza escalofriante. Guerra, Ares. Guerra. Esa declaración por sí sola despertó la atención de Ares y despertó la aprensión de todos los demás involucrados. ¿Qué demonios está pasando? Solón ya no pudo contenerse. La guerra significaba bajas, y ningún mercader estaba dispuesto a perder la vida de sus escoltas entrenados. Como representante, Solón tenía en mente los intereses de quienes lo eligieron. El piso profundo de la mazmorra, dijo Tetis, lo que tensó a Pentesilea. Ella también sabía quién sería el siguiente en desafiar las profundidades de la mazmorra, pues luchaba constantemente con Aquiles. Sin embargo, no todos entenderían el contexto y Tetis lo sabía. He reunido un ejército para ayudar a desafiar uno de los pisos profundos de la mazmorra, explicó diligentemente. Eso es suicidio. ¿Sabes cuántas muertes y cuántas personas se han perdido en sus sueños de explorar la mazmorra de horario? Solón no era tonto. Al contrario, era un experto y usaba números y estadísticas para reforzar sus argumentos. ¿Qué diferencia a esta de otras expediciones? Insistió. Por dos razones. Tetis levantó dos dedos. Una, mi hijo lo dirigirá. Hijo. Artemisa parpadeó tanto como Ares ante la declaración, pero Tetis no le dio importancia. De todos modos, pronto entenderían el concepto de semidioses. Y segundo, tengo información privilegiada sobre lo que nuestro ejército combinado enfrentará, reveló Tetis, lo que provocó que todos los presentes en la reunión reflexionaran. Espero que, al reunir sus ideas, podamos idear una contramedida y lograr la victoria. Explícate, no. Más bien, explícate, insistió Solón, dándole la oportunidad de hacerles entender.
Existen pruebas en el fondo de la mazmorra, y la que enfrentaremos pertenece a una gran guerra. Nuestras fuerzas reunidas se enfrentarán en una batalla contra una ciudad amurallada conocida como Troya y sus defensores. Para despejar el suelo, es probable que debamos abrir una brecha en las alabadas murallas de Troya. Tetis apretó los puños, con los hombros temblando de convicción y una voluntad maternal. Dos ejércitos se encuentran en bandos opuestos. Nuestros aliados en el suelo de la mazmorra, los aqueos, y nuestros enemigos, los troyanos. ¿Qué beneficio obtiene el comercio al participar?, preguntó Solón. Era una pregunta que Tetis ya estaba esperando. Equipo, armaduras y armas excepcionales, y la garantía de plena cooperación con todo lo que necesites de la mercancía Tetis, dijo Tetis. Serán de una calidad y fabricación nunca antes vistas por tus guardias de escolta. Aunque Urano había huido del foco de atención sin explicar demasiado en profundidad, ciertos aspectos se infirieron del sendero con Apolo y su hijo, Asclepio. Tetis no fue la única diosa que notó que se podían sacar objetos del recinto de pruebas de la mazmorra. Un vistazo a las escamas divinas que Loki había convertido en un collar fue prueba suficiente. ¿Pretendes comprarnos con el valor del botín? Solón reflexionó sobre los pros y los contras. Mientras tanto, Ares comenzó a sonreír al notar la sinceridad de Tetis sobre una próxima guerra. ¿Entonces es un asedio?, reflexionó Ares, colocándose una mano bajo la barbilla. Dime, ¿somos más numerosos que los defensores? Sí. Entonces, ¿no podemos privarlos de suministros y prolongar la guerra hasta que se debiliten por el hambre? Son autosuficientes, frunció el ceño Tetis al recordar más detalles de las visiones que había recibido. Pueden sobrevivir 10 años, o incluso más. ¿Por qué no romper las puertas desplegando armas de asedio?, sugirió Solón. No es tan fácil. Tetis se estremeció, sacudiendo la cabeza. Si tal método fuera posible, su hijo no habría perecido en esta guerra. Muchos guerreros poderosos están del lado enemigo, y entre ellos, el campeón de Troya. Si ves su lanza, debes huir sin descanso. La sala se sumió en un silencio contemplativo, pero a Tetis nada de eso le importaba. En cambio, necesitaba aclarar las cosas. En cualquier caso, necesito tu ayuda y así es como lo haremos. Tetis interrumpió los pensamientos de todos y propuso un método que la ayudaría más. Te presentaré un escenario y escucharé tus sugerencias sobre la mejor manera de actuar. Era exactamente como Artemisa había supuesto antes. Un cónsul. Pero eso planteaba la cuestión de la asistencia de Artemisa, ya que ella no era conocida por su perspicacia en la guerra. Disculpe, pero ¿por qué estoy aquí?, preguntó Artemisa directamente, sin ver su relevancia en esta reunión. Porque la luna compensa al sol, Tetis inmovilizó a Artemisa con una mirada casi inquietante. Su arma secreta y variable era uno de los 2 dioses griegos versados en el tiro con arco. Tu función es proteger a mi hijo. Un destacamento de protección. A Artemis le pareció bastante sencillo, especialmente con la ayuda de su familia. Entendido. Artemisa al menos podría aceptar eso para devolver un viejo favor. Así, ella y su familia no participarían directamente en la guerra. Siguiendo adelante, Tetis ahora había sentado las bases para una discusión adecuada. Ahora venía lo que más importaba. A un lado, un escriba preparaba diligentemente notas para transcribir lo que se diría a partir de ahora. Suponiendo que el piso de la mazmorra comience en medio de una escaramuza terrestre entre troyanos y aqueos, ¿qué deberíamos hacer?, preguntó Tetis. Empezando desde el principio, ¿verdad?, reflexionó Ares con una sonrisa maliciosa, con su intelecto para la batalla despertando. Tendremos el factor sorpresa si aparece un tercer ejército de repente, pero también su cautela. Sugiero llevar una marca o símbolo que denote su lealtad antes de entrar para evitar ser atacados por ambos bandos. Un buen consejo. Tetis sintió que su corazón rebosaba de fervor. Tomado nota. Haré que se graben símbolos aqueos en los uniformes del ejército. ¿Alguien más? Solón se subió las gafas hasta el puente de la nariz. Por muy frustrado que estuviera, contribuir ahora era mejor que discutir. Si te encuentras en medio de los ejércitos, te recomiendo que envíes exploradores para asegurar un lugar seguro donde retirarte y acampar.
A pesar de llevar símbolos que demuestran lealtad a los aqueos, no son tan insensatos como para confiar en un nuevo ejército solo por su símbolo. No te atacarán, pero puede que tampoco confíen en ti. Es decir, no serías bienvenido en su campamento. Así que crea el tuyo propio y fortifícalo. Tetis entendió el quid del argumento de Solón y, desde otra perspectiva, las palabras eran sabias, pero eran palabras nacidas de la ignorancia. ¿Quién era su hijito sino el mejor de los mirmidones? Con que él los defendiera sería más que suficiente. Buen punto, pero no te preocupes, no necesitaremos otro campamento. Mi hijo se encargará solo. ¿Alguien más? Solón parpadeó, incapaz de comprender cómo Tetis podía tener tanta fe, cuando aún no había asimilado la idea de que los dioses tuvieran hijos. Tal como estaban las cosas, parecía una madre demasiado confiada. Sin embargo, se mordió la lengua. Si somos superiores en número, sumado al ejército aqueo, ¿no podríamos simplemente derrotar a la unidad terrestre troyana?, propuso Pentesilea. Las amazonas que lideró deberían ser suficientes para inclinar la balanza. Tetis frunció el ceño antes de negar con la cabeza. Sabía que el ejército troyano incluía a las amazonas. La conmoción de ese hecho podría obstaculizar a Pentesilea en un momento crítico, y por lo tanto no era una buena opción. Avisarle a Pentesilea con antelación era algo que Tetis tampoco haría, por temor a que la reina amazona le retirara su apoyo. Una vez en la mazmorra, no tendrían más remedio que cooperar de todos modos. El concepto de la guerra consiste en comprender la capacidad del oponente, intervino Ares antes de que la propia Tetis pudiera refutar a Pentesilea. Luchar a ciegas en la guerra solo significa derrota o muerte. Qué curioso, viniendo de ti, dijo Pentesilea con desdén. ¿Cómo han ido tus intentos de invasión contra Horario, Ares? Es una diferencia de calidad, no de táctica, dijo Ares, imperturbable. Mi reino y mis aliados están demasiado lejos de Horario, mientras que la ciudad de las mazmorras tiene muchos aventureros de alto nivel. Hasta ahora, las escaramuzas han sido pruebas para evaluar la capacidad del adversario. Eso es todo. Nos estamos desviando del tema. No se trata de asuntos de fuera de la mazmorra, sino de dentro. Concéntrate, regañó Tetis antes de negar con la cabeza. La siguiente pregunta. Todos prestaron atención al siguiente escenario de Tetis. ¿Cómo encontramos a un solo hombre en un ejército?, preguntó. Una vez más, Ares fue el primero en responder. Depende de a quién busques, dijo Ares. Un soldado raso, improbable. Un general, más probable. Es un estratega y guerrero del lado aqueo, explicó Tetis. Hay más de un estratega en una guerra, advirtió Solón. Pueden llevar armaduras distintivas o ondear ciertas banderas para atraer la atención de sus soldados, pero a menudo están fuertemente protegidos. Que quieras perseguir a uno no tiene mucho sentido. ¿Pretendes confiarle el mando del ejército a ese estratega? No, dedujo Ares. Tetis no lo negó a pesar de la expresión de irritación de Pentesilea y Solón. La confianza importaba a la hora de seguir una estrategia, y a nadie le gustaba escuchar las palabras de un desconocido. Esto planteó otra pregunta. Supongamos que logramos encontrar y concertar una audiencia con este estratega. ¿Es realmente tan capaz?, preguntó Solón. Es una persona con la capacidad de acabar con la guerra. Tetis lo había presenciado en primera persona al final de una larga visión onírica. Entonces todo se reduce a encontrar a ese estratega, dijo Ares riendo. Todos comenzaron a reflexionar y a profundizar en los detalles. Planes de ataque, acciones evasivas e incluso la organización de la unidad. Al final, Tetis asintió. En efecto, la clave estaba en encontrar a un solo hombre en el ejército aqueo que asediaba Troya. El hombre que recuperó el cuerpo y la armadura de Aquiles después de su muerte. Odiseo, el favorito de Atenea. Podría decirse que Horario ya no era la misma ciudad de mazmorras que había sido antes de que se completaran las grandes misiones, pero lo que estaba sucediendo ahora era a una escala nunca antes vista. El día en que Rider iba a desafiar la mazmorra, la ciudad entera empezó a temblar y a gemir.
El eco de maquinaria pesada y pasos atronadores resonó en todo el horizonte distante, revelando multitudes de armas de asedio y cientos de guerreros armados marchando hacia Horario. El tamaño y la cantidad por sí solos eclipsaban incluso al grupo de asalto original contra el dragón negro de un ojo, pero lo que sacrificaron por tamaño lo perdieron en calidad. La mayoría no eran tan fuertes como los participantes originales de la gran misión, pero lo que tenían era personal y equipo de vanguardia. Se transportaron a montones balistas mágicas, torres de asedio y barreras defensivas. Lo peor de todo para Achilles era que su propia madre y su padre estaban al frente, con toda su familia armada y solemne. Ryder solo pudo parpadear, conmocionado y avergonzado ante la imponente vista. Más específicamente, los de Horario pensaron que se trataba de una fuerza invasora y se movilizaron. La bandera de la familia Ares mezclada con las pequeñas banderas de los comerciantes no había ayudado a disipar el malentendido. Sin esperar, Ryder ya había aparecido ante el ejército que se acercaba con un estallido de velocidad divina. Mientras tanto, Ryder observó la composición del ejército y notó una asombrosa cantidad de mercenarios y escoltas armados, todos agrupados en uno. Si había un objeto material por el cual las personas apostarían y arriesgarían sus vidas, era la medida del oro y la plata. Tal era el poder del dinero y del comercio. Simplemente eso, Ryder nunca habría sabido lo magnate que había sido su propia madre en este mundo para movilizar semejante fuerza en un mes. Ryder abrió la boca en protesta cuando estuvo a un alcance auditivo de Tethys, pero Tethys habló primero. Te negaste a escuchar la razón. Pero, por eso no estoy razonando contigo. Tethys pasó junto a Ryder y Peleo le dio una palmadita en el hombro mientras continuaban hacia su destino en la mazmorra. Te tiene ahí, hijo, dijo Peleo. Una risa hueca escapó de la boca de Ryder. Pocas batallas eran tan débiles como discutir con la propia madre, sin importar cuán frustrantemente correctas o incorrectas fueran. Gracias por leer. Novela web gratuita. El apóstata en la fantasía siniestra. Para quienes preguntaron, la novela web está disponible en Webnovel y en la página principal de usuarios. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. Fate Grand Dungeon. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado predestinado oscuro. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Quitar guión en el enlace. Reflexión del diario de un superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.